Buen día para todos. Florida, 33, Rocha, Canelones, Tacuarembó, El Normal y ustedes, Paysandú. Buenos días. Bueno, es un gusto presentar, acá está Alice, que después va a hablar con ustedes, la coordinadora del departamento académico de psicología, que forma parte del Instituto de Ciencias de la Educación. Y acá tenemos el honor de presentar al profesor David Amorín, que ha sido catedrático de Psicología Evolutiva y que en el marco de la nueva carrera que tiene que ver con maestros de primera infancia, va a plantear algunos elementos que a nosotros nos parecen claves, sobre todo porque los enfoques psicológicos pensados para la educación, o sea, y ahí habría que discutir si es psicología en educación, para la educación, con la educación, desde la educación, ¿no? Son particularmente importantes, no porque la formación sea para psicólogos, sino para educadores. En esto creo que en los últimos 20 años ha surgido una corriente dentro de la psicología que trabaja al lado de los educadores, ¿no? Sabiendo que la realidad que tienen enfrente, que son los niños aprendiendo, y en situaciones de aula y en situaciones institucionales, requiere de esas dos miradas, y unos apoyan a los otros, en el sentido de que las investigaciones de los educadores dan luz a las teorías psicológicas y viceversa. Las teorías psicológicas permiten mirar y tener algunos elementos para poder plantear didácticamente un trabajo con los chiquilines distinto de lo que venimos haciendo. Entonces, a mí me parece que está muy bueno lo que va a plantear, nos va a ayudar mucho, sobre todo en este ensayo que estamos haciendo este primer año, que tiene que ver con el nuevo plan, y ojalá puedan sacar el mayor provecho posible, puedan interactuar. El video, esta conferencia va a estar grabada, o sea que los docentes van a poder hacer uso, y mismo ustedes, de ella más de una vez, como para tomar nota y demás. Así que le damos la bienvenida y deseamos lo mejor. Gracias. ¿Ah? Gracias. Bueno, muchísimas gracias a la consejera María de Ibarbure, que siempre nos está apoyando, igual que Valentina, que estuvo a cargo de la compaginación de esta nueva carrera de primera infancia. Los felicitamos, los saludamos y los felicitamos porque están emprendiendo un camino bien interesante, que es trabajar con la primera infancia. Tenemos el gusto de trabajar hoy con el profesor David Amorín, que trabajó en la Cátedra de Psicología Evolutiva en la Facultad de Psicología en la Universidad de la República, que hoy está trabajando en la Universidad Francisco de Asís en Maldonado, que es investigador, y que, los temas de infancia, de adolescencia y adultez han sido temas de sus investigaciones. Queremos también después articular un poco la bibliografía que está recomendada desde el área de la psicología para que resignifiquen ustedes el valor de algunos autores que han trabajado los temas de infancia. Y creo que van a ser unos buenos compañeros de ustedes para poder resolver las situaciones complejas que de hecho se dan en el aula y en la vida del profesor o del maestro. Así que muchísima suerte. Y pues vamos a escuchar a David, no sé, Valentina, si quieres mandar el mensaje. Simplemente saludarlos, agradecerles, y de mi lado emociona ver a la participación de los diferentes puntos del país, así como de los especialistas y los coordinadores que estamos haciendo, tratando de esto, de articular las miradas, las especificidades y ensayando, como decía María, en este nuevo camino básico para la infancia, para la sociedad en general, y agradezco los aportes y la participación de los estudiantes, los docentes y los colectivos en esto que ahora es con psicología, pero que estamos pensando en las diferentes ejes de la carrera. Así que buena jornada y continuamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buena suerte. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, Alice. Bien, buen día.
capaz que correspondería, además de los compañeros de Paysandú, también saludar a los compañeros que están en Tacuarembó, a los compañeros que están en el IFD de Canelones, en el IFD de Rocha y en el IFD de Florida. Así que bienvenidos todos. Bueno, tenemos el gusto de trabajar un rato con David y después que él haga su exposición también tenemos interés en que aparezcan algunas preguntas de ustedes para ir, bueno, generando un trayecto en conjunto. Bueno, agradezco mucho la posibilidad de estar acá, pero voy a empezar rápido porque ya estamos avanzada la mañana. Estaremos hasta el mediodía y pues yo voy a dejar planteadas una serie de grandes interrogantes o de grandes temáticas. Me pareció importante, ya que la charla está titulada con el nombre de una mirada general, una mirada globalizadora, una mirada holística sobre la infancia. Me pareció mejor posicionar grandes temáticas y no ir concretamente a lo que hace el nenito o la nenita a tal o cual edad. Yo voy a ir siguiendo una lectura de un PowerPoint que no puedo mostrárselos porque si les muestro el PowerPoint dejan de mirarnos a nosotros y a uno le gusta que lo miren también, pero a modo de algunos flashes voy a ir mostrándoles algunas de las placas. Por ejemplo, esta primera, espero que la vean, ¿no? Me pareció que se podría arrancar con tres grandes interrogantes que ustedes como docentes de primera infancia tienen que tener en el horizonte, creo yo, permanentemente. Tres grandes interrogantes a nivel de disparadores problematizadores, digamos, para ustedes que se van a dedicar a trabajar con la infancia, ni más ni menos que a educar una porción de la infancia. Estas preguntas no las vamos a responder al cabo de la charla, pero sí vamos a girar en torno a ellas. Si se quiere, estas tres preguntas, que espero que las estén viendo desde los distintos centros que nos están escuchando, de alguna manera están como en un degradé. Son preguntas como que una de alguna manera deviene de la anterior. La gran pregunta que uno tiene que hacerse como disparador problematizador es ¿qué es la infancia? Que en realidad a uno le parece que la infancia es lo que uno ve hoy, pero la infancia ha sido muy diferente al cabo de las épocas, en la medida en que la infancia no es natural, sino que es una construcción sociohistórica y emerge de las disposiciones epocales de la época de la que se trate o del periodo de la civilización del que se trate. La otra pregunta, para ponernos a pensar juntos y juntas, es cómo se produce la subjetividad infantil, porque a mí me va a importar mucho hablar más de la subjetividad infantil como un fenómeno que de alguna manera emerge entre lo psicológico, lo sociocultural, lo biológico, algo de eso voy a plantear. Y una pregunta ya más final a partir de estas dos es ¿qué es un niño? ¿Qué es una niña? Que concretamente ustedes van a estar interpelados por interpeladas por estas problematizaciones a la hora de ejercer vuestra función. ¿Lograron ver esa placa? Sí, perfecto. Sí. Miren, bien, bueno, bárbaro. Después esperamos, yo quiero dejar tiempo a Alice, que va a decir cosas también muy interesantes, complementarias con lo que yo voy a aportar a nivel más macro. Ella va a aterrizar más en autores y autoras específicos. Tenemos que pensar que el interés en la infancia, al cabo de las épocas, el interés también de la psicopedagogía, de la psicología, de las ciencias sociales y de la salud, no ha sido un interés ingenuo, ¿no? E incluso lo que ha sido la construcción de la infancia moderna, que es la que ha vertebrado el imaginario hasta prácticamente finales del siglo XX, ha partido 2 siglos atrás con un interés disciplinador y de control, en realidad. Esto me parece importante tenerlo en cuenta porque nuestros tiempos actuales tienen que salirse decididamente de esa construcción de infancia centrada en los mecanismos de control y poder y disciplinamiento que la familia, la escuela
el poder médico, el poder de las ciencias de la salud, la Iglesia y el derecho, décadas y siglos atrás, arrojaban como mirada sobre el niño y la niña y producían un imaginario que luego generó lo que se llama el paradigma de la tutela, el paradigma del tutelaje, del cual tenemos que salirnos ahora para entrar en un paradigma de derechos cuando nos relacionamos con la infancia. Tenemos que pensar que a nivel de ciencias pedagógicas, ciencias psicológicas, nuestros conceptos van cambiando vertiginosamente, sobre todo a partir del fin del siglo pasado, fin del siglo XX y comienzos del 2000, ¿verdad? Entonces, para contarles en términos muy generales, del 2000 en adelante la psicología evolutiva ha instalado nuevos paradigmas de lectura de lo infantil, por ejemplo, centrándose en concepciones relacionales de la infancia. No hay manera de definir infancia si no es de una manera relacional, si no es de una forma relacional. ¿Qué quiere decir? Para entender, acercarnos a una aprehensión y comprensión de la infancia, tenemos que hacer jugar esa definición y esa categoría de infancia en relación a las otras y comprenderla en relación, por ejemplo, a la adolescencia, a la pubertad, en relación a la adultez. En un ratito vamos a ver la importancia que tiene la generación adulta en relación a la generación infantil. Pero también tenemos que pensar en definiciones de infancia relacionales donde demos cabida a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el fenómeno de clase, con lo socioeconómico. No es lo mismo un niño y una niña de un sector pudiente de la sociedad que de un sector vulnerable económicamente. O sea, se complejiza enormemente la definición de infancia porque tiene que jugar e interactuar con todas estas otras definiciones que de alguna manera están en transformación, porque ustedes comprenderán que este siglo XXI en el que nos ha tocado vivir a todos y todas es un siglo de grandes transformaciones vertiginosas y demasiado veloces. Las ciencias en realidad van corriendo de atrás a las transformaciones de la subjetividad, porque son absolutamente vertiginosas. O sea, los niños y niñas se transforman muy rápidamente frente a nuestros ojos y a veces las teorías se nos van quedando un poco cortas para comprenderlas. Un nuevo elemento que ha empezado a aparecer más o menos desde el 2000 a la fecha para pensar infancia es la concepción de la perspectiva de género. Ustedes habrán escuchado hablar de la perspectiva de género, ¿verdad? Perspectiva de género tiene que ver básicamente y que es prioritaria para entender también el desarrollo infantil, porque niños y niñas se desarrollan de maneras diferentes según todo un dispositivo complejo del fenómeno del género, de esto de lo femenino y lo masculino en términos amplios. Hoy por hoy tenemos a la perspectiva de género, aunque todavía muy tímidamente, dentro de ciertas currículas, todavía muy tímidamente. Yo creo que esto tiene que permear mucho más la formación de docentes, pero la perspectiva de género nos ha empezado a enseñar algunas cosas. La psicología evolutiva ha tenido que tomarla necesariamente, las líneas psicopedagógicas tienen que tomarla, porque no se puede concebir ni siquiera la educación de una niña y de un niño como que fuesen idénticos, porque sobre la niña, ya desde el momento en que nace, versan dispositivos de género a nivel de mandatos y de prescripciones que son diferentes a los mandatos que se imponen a un varón, ya desde el mismo momento del nacimiento. Si no tenemos en cuenta estos aspectos, nos estamos perdiendo un ángulo de lectura de la infancia que es vital. Yo trabajo en perspectiva de género hace unos 14, 15 años y me parece que es imprescindible incluir esta mirada
a la hora del trabajo que van a ejercer ustedes como educadores y educadoras, ¿no? Bueno, ya les comenté que existen cambios dramáticos y vertiginosos en todos los momentos evolutivos. La infancia ha cambiado, la pubertad ha cambiado, la adolescencia se ha transformado, la juventud, la adultez también y la vejez, ¿no? Ustedes saben que la perspectiva de vida ha aumentado. Eso ha generado transformaciones en los momentos evolutivos, donde las edades, ¿no? donde encasillamos un poco a la gente, han ido trasladándose, desplazándose, y lo que yo me gusta llamar momentos evolutivos se encajan dentro de edades diferentes a los que se encajaban, digamos, hace 30, 40 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de fines del siglo XX y comienzos del siglo que estamos viviendo, lo que llamábamos infancia se ha visto acortada en el periodo cronológico donde cabía. Hoy por hoy en psicología evolutiva estamos trabajando con una idea de que la infancia, entendida como determinados psicodinamismos, psicosociodinamismos, estaría finalizando para dar paso al momento evolutivo posterior alrededor de los 9 años. Esto son problematizaciones, son novedades, son hipótesis de trabajo, teorías novedosas para entender los cambios en los momentos evolutivos. Quiere decir que en torno a los 9 años aproximadamente, la niñez empieza a modificarse sustancialmente para entrar en lo que sería la prepubertad y preadolescencia. Si ustedes ven hoy un niñito o niñita de 9, 10 años, tiene un montón de fenómenos de adolescentización bien interesantes, que nos están mostrando que esa etapa o periodo o momento evolutivo ya empieza a dar paso al siguiente, ¿no? Y las otras etapas evolutivas o momentos del desarrollo también se han transformado, pero no los voy a aburrir con eso y voy a tratar de seguir para poder decir un poco más y también darle el espacio a Alice, ¿no? Miren, les voy a mostrar simplemente esto para comentarles que para comprender ya no la infancia moderna, que es la que se finiquitó, digamos, y caducó más o menos a fines del siglo XX, sino lo que llamamos infancia posmoderna, o infancia hipermoderna, o infancia de la modernidad líquida, o infancia de la modernidad tardía, que son los niños y niñas de hoy. Realmente es imposible comprenderla si no es a través de esto que están leyendo ustedes, que es un modelo que nos permita entender la infancia y al niño y la niña como complejas entidades biopsicoambientales. Yo creo que ustedes conocen el término biopsicoambiental, ha venido superando la perspectiva biopsicosocial y la perspectiva biopsicosociocultural para complejizarlas y ayornarlas. Y creo que hay un texto que está en alguna de las bibliografías de vuestras asignaturas en las currículas, que es un texto de mi autoría, donde este modelo está un poquito desarrollado, que es el modelo biopsicoambiental para entender realmente la complejidad de lo que es un niño y una niña desde la psicología evolutiva. Como está en ese texto, que creo que ustedes tienen acceso, el libro se llama Apuntes para una posible psicología evolutiva, yo voy a hacer simplemente un repaso para que ustedes recuerden algo que ya saben, que es que lo que nosotros vemos como un nenito y una nenita aprendiendo o no aprendiendo, jugando o no jugando, es en realidad una unidad sistémica. Nosotros vemos un cuerpo integrado, es lo que vemos de afuera, pero si lo desmenuzamos desde una lectura conceptual, desde la psicología evolutiva, nos encontramos con una unidad biopsicoambiental compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que el sujeto humano, niño, niña, es una unidad ambiental que además ha devenido de una unidad dual,
quizás algo de esto les hable un poquito a Alice después, pero el niño y la niña, en su origen, cuando nacen, que yo propongo la idea de que en realidad no se nace humano, se nace cachorro humanizable, y si no hay alguien que nos humanice, no nos vamos a transformar en humanos. Ese cachorro o esa cachorra humanizable, la primer síntesis que hace en su identidad es una síntesis de una unidad dual, es uno o una con la madre, ¿no? El proceso de desarrollo tiene que ir dando paso a una nueva conformación de una unidad, y esa unidad es una unidad sistémica. Quiere decir que está integrada por otras unidades internas, para que ustedes vayan viendo la complejidad y con qué se van a encontrar en el trabajo educativo, donde hay a su vez otros componentes que conforman ese sistema, que dialogan entre sí complejamente y que dan por resultado el comportamiento de un niño o una niña. Ahí va a estar lo biológico, que son simplemente, lo biológico es aquello que nos viene dado por la filogénesis. Nosotros somos una especie que evolucionó de otras especies, tenemos una genética que define nuestra conformación biológica, eso nos constituye también. De allí va a partir el hecho de que tengamos un cuerpo, que ese niño y esa niña tenga un cuerpo con el que va a interaccionar con ustedes, va a interaccionar con los objetos, va a interaccionar con el espacio, va a interaccionar con el medio, va a interaccionar con el mundo. Y tenemos, aparte de ese componente biológico, un componente psicológico, que a su vez, en este modelo, el componente psicológico implica tres realidades diferentes que también interactúan entre sí. Un sujeto cognoscente, digamos, un sujeto del deseo o del inconsciente. Quiero decirles que, según el psicoanálisis, la motivación, el motor que nos hace vivir y que nos mueve hacia ciertas cosas y no hacia otras, es el deseo inconsciente. Esto quiere decir que en un niño, una niña, y en ustedes y en mí, aquello que nos hace ser lo que somos, no sabemos exactamente qué es, porque es un deseo que está en el inconsciente, y por definición lo que está en el inconsciente no lo conocemos conscientemente. Está ese deseo, está dentro del sujeto psicológico que articula con el biológico y el ambiental. Está entonces el sujeto cognoscente, el sujeto del inconsciente y el sujeto neuropsicológico, porque también tenemos un cerebro que está en funcionamiento. Como tenemos una corteza cerebral, da por resultado una serie de funciones muy interesantes que son imprescindibles para la vida y que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de educar. Esas funciones de alta integración son el lenguaje, las nopsias, las praxias, la memoria, la atención. Fíjense que todo esto es imprescindible para aprender, para educarse, para que ustedes puedan enseñar, la inteligencia. Ese es el sujeto neuropsicológico, ¿no? O sea, fíjense que dentro del sujeto psicológico hay tres áreas de interacción: el cognoscente, el del inconsciente y el neuropsicológico. Entonces estamos viendo que lo que nosotros vemos como un nenito, nenita por fuera, por dentro es un sistema de una complejidad absolutamente enorme y que ustedes como educadoras y educadores tienen que conocer. Y la otra dimensión del sujeto, que sería lo ambiental dentro de lo biopsicoambiental, es todo aquello que tiene que ver con lo sociocultural, que es absolutamente determinante, absolutamente determinante. Nosotros tenemos que entender que un sujeto está atravesado por estas tres grandísimas dimensiones: lo biológico, porque esta condición nos define, o sea, lo biológico define límites. Nosotros no podemos volar, salvo que nos tomemos un avión, pero no podemos volar como lo hace un pájaro. Eso está determinado por lo biológico, o sea que tenemos grandes límites que lo biológico nos define, ¿verdad? Perdón, vamos a saludar al IFD de Artigas, que se pudo incorporar ahora. Perdonen un problemita con Ceibal, pero les damos la bienvenida también al IFD. Bueno, IFD de Artigas, bienvenidos y bienvenidas. De todos modos, esta charla va a quedar disponible en un link, así que lo que se perdieron lo pueden ver después. Les pasamos ese dato. Vamos a pasar el dato, sí. Ese dato.
Entonces estábamos con la parte ambiental de lo que es un sujeto infantil, que tiene que ver con lo social y lo cultural, que son absolutamente determinantes. Y el ambiente físico también nos define, ¿verdad? Ni que hablar, fíjense todo lo que está pasando con este destrozo ecológico que la humanidad ha hecho con el planeta, pero no vamos a entrar en eso. Quiero decirles que entonces, para pensar, ¿se acuerdan las 3 preguntas del principio? Para pensar qué es la infancia, cómo se produce subjetividad infantil y qué es un niño, qué es una niña, que es un poquito el puntapié inicial de esta charla, me parece imprescindible pensar lo que llamamos el contexto epocal, ¿no? Epocal viene de época, y la época es el momento civilizatorio que les tocó vivir a estos niños y niñas, y que va a moldear las líneas de desarrollo por las cuales van a transitar y va a transitar su curso de vida. Y ustedes van a trabajar con ellos y con ellas en estos primeros 6 años de ese curso de vida, que son 6 años absolutamente significativos, porque mucho de lo que se juega allí define lo que se va a jugar después. No totalmente, quiero advertirles esto. No es que todo lo que le pase a alguien cuando era niño, si tuvo tal trauma, tal otro, bueno, eso lo va a hipotecar de por vida en un destino. No, porque afortunadamente en los siguientes momentos evolutivos, lo que se vivió en la infancia se resignifica, se puede reelaborar o no. Entonces, vuelvo a insistir, el ciclo de vida es absolutamente vertiginoso, transformador, y eso importa mucho saberlo. Pero en este primer tiempo del ciclo de vida se juegan cosas que van a determinar aspectos futuros. Por eso es muy importante lo que ustedes, como educadores y educadoras, van a producir en ese niño y en esa niña. Producir en el sentido de generar novedades, ¿verdad? De enriquecer, de fortalecer, de habilitar, porque me parece que eso es la educación. Entonces, yo creo que tenemos que pensar el contexto epocal. Ustedes como educadores y educadoras tienen que pensar un poco en qué escenario juega su papel o su rol ese niño o esa niña que ustedes están educando. Bueno, el escenario del contexto epocal actual es complejísimo. De alguna manera el mundo hoy, en el 2017, basta mirar un noticiero, aunque los noticieros nos muestran lo que nos quieren mostrar y no nos muestran lo que no nos quieren mostrar. Pero basta mirar un poco la complejidad que tiene el mundo hoy. Yo digo que ser niño y niña hace 50 años era mucho más fácil, porque el escenario contextual, el mundo familiar, el mundo social de su comunidad, de su país, de su planeta, era diferente. Tenía una estabilidad y un ritmo de transformaciones diferente al que tiene hoy. Para pensar el contexto epocal de niños y niñas hoy, nosotros tenemos, fíjense ustedes, se está hablando hoy de lo que es la 4ª revolución industrial. Entonces, la 4ª revolución industrial está generando transformaciones que las van a vivir esos niños de 0 a 6 años, que, cuando sean adultos, ¿verdad?, que ustedes están educando hoy. Entonces tenemos que saber de qué se trata el mundo que viene. Y esto es muy difícil. El mundo que viene es un mundo determinado por lo que hoy llamamos 4ª revolución industrial, que va a ser el mundo en el que van a vivir estos niños que ustedes se educan hoy, ¿verdad? Esa 4ª revolución industrial implica, solamente lo voy a mencionar y miren, se los voy a mostrar. Brevemente, es un punteo, ¿no? Para que ustedes vean lo que está existiendo hoy, lo que va a desarrollar el futuro del mundo mañana y dónde van a vivir y en qué parámetros y en qué dispositivos se van a mover los niños y las niñas de hoy. Implica una hiperconectividad. Fíjense que el mundo está súper conectado hoy y estamos todos y todas conectadas por el tema de las redes, etcétera, etcétera. Pero la conectividad va a ser mucho mayor, porque va a haber una conectividad no solo entre seres humanos, sino va a ser física, digital y biológica. Existen ya sistemas cibernéticos, ciberfísicos, disculpen, ciberfísicos quiere decir que ya hay sujetos que articulan con máquinas. Hoy hay toda una robótica
que de alguna manera permite caminar a gente que hace 10 años no podía caminar, etcétera, etcétera. Bueno, este es el mundo de la cuarta revolución industrial. El fenómeno de la microfabricación en las impresoras 3D, de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología. O sea, ustedes como educadores y educadoras están desafiados y desafiadas a conocer estas transformaciones tecnológicas porque son el leitmotiv de la vida de los niños hoy y de la vida de ellos cuando sean adultos y adultas en el futuro. Entonces, y creo que les dejo esa placa también porque me importa mucho que ustedes como educadores y educadoras tengan presente que se está planteando hoy que ya desde la educación inicial tenemos que habilitar la construcción de competencias y perfiles profesionales para el futuro. Les cuento un dato, para que ustedes vean la complejidad que tiene el mundo hoy, pero el que va a tener el mundo de los niños que ustedes educan hoy. Por ejemplo, se plantea que en los 15 países más desarrollados del mundo, la nueva revolución tecnológica, la robótica y todo esto que planteé muy someramente en la placa anterior, va a generar en los 15 países más desarrollados del mundo la pérdida de 7 millones de puestos de trabajo. 7 millones de puestos de trabajo. El mundo del trabajo está en crisis hace ya mucho tiempo, ¿no? Hay autores como Jeremy Rifkin, Alvin Toffler que hablan de esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar para qué mundo estamos educando, para qué mundo hipercomplejo estamos educando. Entonces, sugiero, tomando ideas de otros autores, no es que yo las haya inventado, que ya desde el vamos en la educación de primera infancia hay que fomentar competencias para perfiles profesionales futuros que son solución de problemas complejos. Esto es lo que va a tener que tener en su haber como herramienta de vida un niño que hoy tiene menos de 6 años y una niña que tiene menos de 6 años para poder insertarse en el mundo adulto. Solución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad e innovación son imprescindibles, ¿no? Gestión de personas y negociación, coordinación de equipos, inteligencia emocional, también imprescindible, que esto en realidad no está dentro de las currículas, ¿no? No hay una materia que enseñe a desplegar y desarrollar la inteligencia emocional, pero esto es vital. Y esto se transmite, se enseña en la interacción afectiva con niños y niñas, el análisis y toma de decisiones, y este es otro dato central, flexibilidad para adaptarse a cambios. Realmente, si uno no educa al sujeto infantil actual para que disponga de una flexibilidad en todos los planos de su ser, biopsicoambiental, como dijimos, ese sujeto no va a tener posibilidades de insertarse en el mundo que viene, ¿no? Fíjense ustedes lo complejo que es educar. Siempre lo fue, pero lo complejo que es hoy. Miren, conocen ustedes a Sigmund Freud. Freud decía, entre tantas cosas que dijo, y dijo mucho, decía que hay 3 oficios imposibles. Decía, hay 3 oficios que son imposibles, que hay que realizarlos, pero no son posibles. Educar, gobernar y psicoanalizar. Pero por más que educar sea imposible, tenemos que tener como ideal forjar sujetos y sujetas viables para la vida, ¿no? Esa es la tarea de un educador, ese es el desafío de un educador y una educadora. Bueno, estamos entonces en una verdadera mutación civilizatoria. Los niños y niñas de hoy que ustedes van a educar están en un mundo en transformación vertiginosa, ustedes también lo están, como adultos y adultas. Esa mutación genera cambios en la organización sociocultural, la organización ecológica, la tecnológica, como dije recién, y la subjetiva, ¿no? Los seres humanos, los sujetos hoy, somos diferentes a lo que eran hace 30, 40 años, porque los formatos de producción de subjetividad han cambiado sustancialmente. Esos cambios en las tecnologías, en esos niños y niñas
que se van a tener que preparar para un mundo complejísimo, afectan la estructura macrosocial, intrapsíquica y la vida cotidiana, lo que hacemos todos los días. Otro reporte que leí hace muy poco dice que también en los países desarrollados el 65% de los niños y niñas que hoy están en la educación primaria, países desarrollados, van a trabajar en puestos de trabajo que hoy no existen. Fíjense las transformaciones que les esperan a los niños de hoy y niñas de hoy. Ahí tuvimos un cambio, ¿no? ¿Ustedes me ven? ¿Nos escuchan? ¿Sí? Está. Pues tuvimos un pequeño desfasaje. Gracias. ¿Sí? ¿Escucharon esto? Lo repito, ¿no? Fíjense el mundo inesperado, el mundo incierto, el mundo difícil de prever al que se van a enfrentar estos niños, que ustedes van a educar tratando de fortalecerlos para ese mañana que de alguna manera es muy incierto. Y no voy a hablar de otros fenómenos como ser el fenómeno de la guerra en el mundo, el fenómeno de la geopolítica, no me voy a meter con eso. Bien, vamos a seguir, ¿no? Igual voy a pasar, tengo tiempo. Una cosa que quiero decirles, que importa mucho para que ustedes como educadores logren de alguna manera trabajar con estos aspectos y generar una suerte de contrapeso. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy, en este contexto epocal donde se producen los fenómenos de subjetividad infantil, las lógicas de mercado y lo que se conoce como capitalismo salvaje o el neoliberalismo, ¿no? Que tampoco voy a entrar en eso, pero esos son los formatos macrofinancieros en el mundo, produce consumidores, ¿no? Hoy por hoy en general estos sistemas, más que ciudadanos y ciudadanas, produce consumidores. En estos sistemas estamos todos implicados e implicadas. Y aunque usted me diga, bueno, pero ¿y los niños y niñas que tienen que ver con esto? Bueno, ya estas lógicas de mercado están incidiendo en niños y niñas muy pequeñas y muy pequeños, ¿no? El niño y la niña hoy, en este contexto epocal, son concebidos como clientes, como sujetos que eligen e inducen a comprar, a gastar y a consumir. Hoy en el imaginario infantil, sobre todo desde el marketing, el niño y la niña son esto. Creo que un educador y una educadora tiene que intentar hacer un contrapeso. No va a poder dar la batalla para que el niño, más que un consumidor, sea un ciudadano, pero tiene que lograr en el aula, en el vínculo, tiene que lograr de alguna manera que hablé de la robótica, que no se robotice el ser humano y no se vuelva una maquinita solo para consumir el último iPhone o la última computadora que salió, ¿verdad? O el último modelo de auto o el último modelo de championes, ¿no? ¿Se entiende? Porque los niños son muy permeables a todo esto, porque son grandes demandantes. Se dice que los niños son inductores de consumo, porque ellos no tienen el dinero ni la tarjeta de crédito para ir a la tienda a comprar o al mercado a comprar, pero sí la tienen sus papás. Y en este interjuego entre generaciones, los niños y niñas que están bombardeados desde mucho más temprano de lo que ustedes creen por el fenómeno de la publicidad, se vuelven grandes demandantes de consumo. Y los padres ahí tienen que entrar en un tironeo de comprarme esto, comprarme aquello otro. Insisto, creo que el educador y la educadora tienen que tener en cuenta esta fuerza subjetivante del mercado y tratar de revertirla, porque me parece que es una fuerza deshumanizante y creo que la educación debe humanizar. Yo hablé hoy también, y este es un fenómeno que atraviesa la infancia, de la adolescentización o de la adultización. Hay un fenómeno en la infancia de hoy, una tendencia a adolescentizarse y adultizarse.
o sea, a adquirir comportamientos, modismos, formas de lenguaje, intereses que no son propios de la infancia, que son más propios de la adolescencia y de la adultez. Pero niños y niñas hoy están expuestos a todo esto. Los niños y niñas son entonces, y esto hay que tenerlo en cuenta, consumidores y consumidoras de juguetes y tecnología, que además hay cada vez más tecnología de los juguetes, cada vez se juega menos con el cuerpo propio, se juega menos con el espacio, se juega menos con la interacción cara a cara con el otro y con la otra. Son consumidores de ropa, sobre todo ropa. Si ustedes ven hoy al sector clase media, ¿verdad? Estoy hablando más del sector clase media. ¿Cómo se viste una niña de 9 años? ¿Con qué tipo de ropa? ¿Con qué estilo de moda? ¿Con qué estilo fashion, si ustedes quieren? Estoy hablando de 9, 8 años. No difiere sustancialmente de cómo se viste una chica de 15, 16 años. ¿Sí? Piénsenlo, piénsenlo. Los niños y niñas son consumidores de alimentos, que en general son alimentos que se conocen como comida chatarra, y son consumidores de medicinas. Acá hay otro fenómeno de la medicalización en la infancia que yo le quiero hacer un pequeño apartado en un ratito, ¿no? Que es muy importante en la educación. Claro, que es muy importante que los educadores y educadoras tengan presente este aparato medicalizador de la infancia. La infancia actual está medicalizada. No voy a desarrollarlo en extenso, pero lo voy a mencionar en un ratito. Bueno, otro fenómeno que encontramos hoy, después de que lo que es la aparición de las TICs, ¿verdad? Las tecnologías de la información y la comunicación, es de que estamos en lo que conocemos como la cultura de la imagen, ¿no? Hoy hablamos de una cultura de la imagen, todo es imagen. El sujeto real se pierde en la imagen. Fíjense ustedes los millones de selfies que la gente se saca, las millones de fotos que la gente se saca por día. Ustedes mismas y ustedes mismos lo harán, que es como un ritual compulsivo que hoy por hoy, y que los niños cada vez y niñas más tempranamente entran en esto, de sacarse fotos para saber si uno existe. Parece que uno tiene que estar mirándose en un reflejo de imagen, porque si no, no se sabe si existe, ¿no? Uno se saca la selfie y enseguida la mira, después no la mira nunca más, pero es como para saber existo o no existo. Y esta problemática empieza a permear la infancia también, porque cada vez los adultos y adultos proveen de aparatos, de este tipo de aparatos. Hoy uno en su celular tiene el calendario, tiene, bueno, el dispositivo con el que puede hablar, chatear, tiene la máquina fotográfica o filmadora. Todo eso está hoy en un aparato que cabe en una mano. Y cada vez más tempranamente los niños y niñas tienen su celular. Clase media. Yo no puedo poner en un paquete colectivo a los sectores más vulnerables, pero me estoy refiriendo más que nada a los sectores medios. Aunque también los sectores pobres, por una serie de fenómenos que no voy a desarrollar, también quieren acceder a esas mismas cosas de alguna manera. O sea, toda esta cosa del mercado permea todos los sectores sociales, todos los sexos, todas las edades, y los niños y niñas, aunque a ustedes les parezca, esto no es tan así, entre 0 y 6 años están ya expuestos al atravesamiento de estos mandatos de consumo, porque en realidad es eso, ¿no? Entonces, en esa cultura de la imagen no es inocua, hay un empobrecimiento de funciones emocionales y cognitivas. La cultura de la imagen, esto de estar tantas horas pegado a una pantallita, produce un empobrecimiento de la capacidad de explicar, de la capacidad de comprender, de la capacidad de abstraer. Son todo funciones que se requieren para aprender y adquirir conocimientos.
de la capacidad de conceptualizar y pensar y hasta de simbolizar. Yo no estoy diciendo que haya que tirar todos los celulares a la basura y todas las tablets a la basura, ni mucho menos, porque bien usadas, Plan Ceibal, etc., son dispositivos de aprendizaje. Pero, ojo, bien usadas. La verdad que hay que hacer una lectura problematizadora y crítica de cómo se usa la tecnología. Y entonces, ¿y qué pasa? La palabra, que es esto tan importante, ha sido tan importante para la humanidad, la palabra, empieza a ser destronada por la imagen. ¿Se acuerdan aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, realmente ahora esto es así. Una imagen elimina más que 1000 palabras, porque la palabra empieza a perder como vigencia y la comunicación humana, el relato, el intercambio, el diálogo profundo y fértil se empobrece, ¿no? Entonces, creo que ustedes, educadores y educadoras de primera infancia, tienen que tener esto presente y rescatar el valor de la palabra. La palabra y el lenguaje produce sujeto y produce mundo. En realidad es así. Y produce subjetividad. Produce cuerpo. O sea, nuestro cuerpo, y el cuerpo de un niño y una niña, es un emergente de la biología más cruda y dura, atravesada por el lenguaje, por aquello que se nombra, y atravesada por la cultura, y atravesada por lo psíquico, por el yo, que parte del cuerpo además. Se habla de que el yo en su origen es un yo corporal, ¿no? Con esto de las nuevas tecnologías, las pantallas, etc., el niño y la niña son sometidos a una cierta estimulación intensa, a una cierta excitabilidad intensa que no pueden elaborar por su aparato psíquico todavía inmaduro, y puede ser traumático realmente. Ni qué hablar, y no voy a entrar en ese detalle, de niños y niñas que acceden a páginas que son para adultos y adultas, que ahí por supuesto que el potencial traumático es impactante. O sea, uno lo ve, hay niños y niñas de corta edad que han accedido a páginas para adultos, porque además el control de los adultos respecto a lo que ellos ven o no ven es muy pobre y muy ineficiente, digamos. Entonces hay una potencialidad traumática del uso de esas tecnologías de la información y la comunicación en la infancia, y sobre todo en la infancia más temprana, ¿no? Los videojuegos, por ejemplo, que esto, la infancia, es parte de la infancia de hoy, en realidad también atentan contra la imaginación, contra la simbolización, contra la emotividad, y producen un vaciamiento de la narración y el relato. La narración y el relato han sido importantísimos para la profundidad en la subjetividad humana. Los videojuegos lo vacían totalmente. ¿Un videojuego qué es? Un videojuego es la repetición de una peripecia. Y se repite, y se repite, y se repite, y se repite, y la gente lo vuelve a jugar, y lo vuelve a jugar. En general, en la mayoría de ellos, no hay enriquecimiento interior, de alguna manera. Sin embargo, si ustedes piensan las horas que un niño, y no estoy hablando de adolescencias, que un niño y una niña pasan con un videojuego, sobre todo los varones, es interesante, hay una cuestión de género que hace que los varones estén más expuestos al consumo de tecnología y videojuegos y a lo que ya se conoce hoy como una adicción a Internet en todo su despliegue, ¿verdad? Pero bueno, esto no lo voy a desarrollar. Fíjense ustedes, ¿qué pasa entonces? Hay un fenómeno al que están expuestos nuestros niños y niñas desde muy temprano, que es la sustitución de la relación humano-humana por una relación humano-máquina. ¿Sí? La relación humano-humano, que es absolutamente trascendente para enriquecer nuestro ser, está debilitada ante el fortalecimiento, y esto pasa en niños y niñas pequeños, ante el fortalecimiento de la relación humano-máquina. Y esto va a ser cada vez más así. Porque además va a haber humanos que van a estar conformados por una parte de máquinas, como dije hoy, ¿no? A veces para bien, ¿no? Esa relación humano-máquina
humano aparato, humano tecnología, humano pantalla, que se ven niños y niñas, y se ven los grandes también, produce un efecto en los dispositivos emocionales y psicológicos, porque la relación con una máquina o con un videojuego despierta respuestas emocionales muy diferentes y activa zonas del cerebro muy diferentes a las que despierta este intercambio. Miren, nosotros no estamos en el mismo lugar físico. Sin embargo, acá hay un contacto humano-humano, aunque estamos mediatizados por una tecnología. Con 7 centros. Claro, hay un contacto humano-humano, hay 7 centros, estamos nosotros en Montevideo, ustedes allí, hay discurso de por medio, supongo que están pensando en lo que estamos hablando y no en lo que tienen que comprar en el supermercado cuando se vayan, ¿no? Hay un encuentro humano-humano que activa elementos emocionales, afectivos, cognitivos, que no se activan en el contacto humano-máquina. Y ese contacto humano-máquina es cada vez más frecuente desde la primera infancia. O sea, ustedes como educadores, se me ocurre, deberían también intentar revertir estas cosas o atenuar el impacto en vuestros estudiantes, ¿no? Hablé de las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación producen una transformación radical en las lógicas de la comunicación humana, como nos comunicamos hoy. Hay una pedagogía de las pantallas. ¿Qué quiere decir? Una pedagogía de las pantallas digitales. Niños y niñas aprenden cosas, pero no necesariamente cosas saludables para la vida, pero hay una pedagogía, allí hay una transmisión de valores en lo que ven y consumen a través de la tecnología. Y yo creo que la escuela tiene que estar atenta a esto y vuelvo a insistir, matizar estos aspectos y tornarlos saludables dentro de lo posible, ¿no? Bueno, ¿qué pueden hacer? Se los voy a dejar para que lo veamos todos y todas. ¿Qué pueden hacer ustedes para optimizar el impacto de la tecnología en la subjetividad infantil? Bueno, es solo un punteo, ¿no? Pueden establecer puentes entre lo antiguo y lo nuevo, porque ustedes, aunque son muy jóvenes, vivieron una infancia diferente. Entonces ustedes tienen en su haber lo antiguo, en el sentido de lo que estos niños y niñas actuales no conocieron. Son ustedes como adultos y adultas quienes pueden tender estos puentes para que no quede descontextuado el fenómeno actual, que los niños ven como que esto siempre existió, ¿verdad? Pueden ponderar el ritmo y la velocidad en la que se introducen estos cambios, porque cada vez la tecnología está entrando más en niños más pequeños y niñas más pequeñas, y hay que ver si un niño puede usar un celular, si un niño puede jugar tal o cual juego a los 4 años, a los 6 años o no. O sea, hay que ponderar el ritmo y la velocidad en lo que la tecnología entra en la vida infantil. El establecer objetivos definidos, es como dije hoy, hay cosas que se hacen y no se sabe el sentido, todo el mundo las hace. Entonces hay que establecer el objetivo y el porqué de una conducta, de un comportamiento, de una elección, de una acción. Y bueno, tenemos que girar en torno a esta última pregunta, que espero que ustedes la estén viendo allí, que es cómo capturar desde la escuela las producciones de subjetividad tecnológicas para darles sentidos. O sea, la infancia hoy está muy atravesada por producciones de subjetividad tecnológicas, por este contexto o escenario epocal del cual he charlado un poquitito, ¿no? Pero ustedes tienen que darle sentido a todo eso y ayudar al niño y a la niña a que tenga un sentido este contacto con la tecnología y no sea un uso como un fin en sí mismo, sino que sea un medio o para aprender o para crecer o para enriquecerse como seres humanos, ¿verdad? Bueno, voy a simplemente mencionar que los niños y niñas de hoy, ¿se acuerdan la última pregunta del comienzo? ¿Qué es un niño y qué es una niña? Bueno, ese niño y esa niña, que es mucho más como vemos de lo que uno cree que es, son absolutamente dependientes y reactivos al mundo adulto. Eso es
indefectiblemente así, ¿no? Una subjetividad infantil es una subjetividad en estrecha dependencia de la subjetividad adulta, primero que nada de sus padres y sus madres, también de sus docentes, ¿verdad? Solo voy a mencionar sin desarrollar que niños y niñas hoy se desarrollan y se educan en un contexto de crisis de los adultos y las adultas. Los adultos y las adultas estamos en crisis, sin dudas, estamos también en transformación y cambio. No voy a desarrollar el concepto, tengo un libro donde bueno, eso se desarrolla, pero solamente decirles que hoy por hoy hay un escenario de contexto adulto que está muy alterado también. Y en ese escenario de alteración y crisis de los adultos, los niños y niñas tienen que crecer, desarrollarse, evolucionar y avanzar hacia el futuro. O sea, es complicado también, ¿no? Pero ustedes como docentes también creo deberían tener en cuenta que los adultos no estamos tan estables como deberíamos en nuestra subjetividad actual, en este mundo vertiginoso, no estamos tan estables y sólidos como para poder contener la crisis de un niño, porque estamos pasando por nuestras propias crisis. Pero decididamente no podemos abdicar, digamos, y bajarnos, un término más de uso de ustedes quizás, bajarnos de la tarea y la responsabilidad social de educar a las generaciones más jóvenes, ¿no? Bueno, yo dije hoy un poquito y voy a cerrar con esto porque creo que Alice tiene cosas tan importantes para decir y articular un poco con lo que yo he podido balbucear, porque han sido grandes puntitos, ¿no?, que he dejado planteados ahí para que ustedes piensen en vuestra tarea como educadores. El tema de la medicalización, ¿se acuerdan? Dije hace un rato, bueno, la medicalización de la infancia. Hoy cualquier niño es tildado, es diagnosticado por cualquiera además, tiene un trastorno por déficit atencional e hiperactividad. Es un hiperactivo. Este niño es bipolar. Tiene trastorno de aprendizaje. Tiene un trastorno disocial. Tiene un trastorno negativista desafiante. Eso hoy está a la orden del día. Y quiero exhortarles a ustedes a que cuiden en esto de la medicalización de la infancia. No cualquier niño que se mueve es un hiperactivo. No cualquier niño que tiene una atención dispersa tiene un TDAH, porque además usamos este es un TDAH, ni siquiera le hablamos del nombre, no es Pedrito, es un TDAH, ¿no? Es un bipolar, ¿no? Esto hay que cuidarlo mucho. Y sobre todo ustedes creo que tienen que cuidar no entrar en convertirse en una suerte de psiquiatras o psicólogos silvestres y ponerle porque los rótulos tranquilizan, ese es el tema, ¿no? Los rótulos tranquilizan, los seres humanos somos así, a lo que le ponemos nombre nos quedamos tranquilos. Pero es una etiqueta, eso es una etiqueta y la etiqueta estigmatiza. Entonces quiero decirles esto, ¿no? Cuidado con aquello de que sacamos de la manga el TDAH, la hiperactividad, el trastorno disocial, el trastorno negativista desafiante, porque no cualquier niño que transgrede o niña, sobre todo los varones, lo hacemos más que ustedes, que transgrede límites tiene un trastorno negativista desafiante. De repente ese niño realmente es un emergente de una situación institucional que no está funcionando. Y las instituciones están desfondadas, como dicen Leuskovich y Corea, ¿no?, que son dos autores argentinos. Las instituciones están desfondadas, o sea, ya no soportan, por ejemplo, la familia. ¿Qué pasa hoy con las familias que incide absolutamente en ustedes como educadores y educadoras? La familia tradicional, patriarcal, está en crisis, o sea, está en transformación, yo no sé si en desaparición, pero más o menos. Y se está dando paso a lo que hoy son cada vez más frecuentes, y los niños y niñas de hoy, muchos de ellos y ellas viven en este tipo de familias, lo que se llama familias ensambladas, familias reconstituidas, familias o familiastras, ¿no? Son aquellas familias que se
conforman y en las que viven muchos niños y niñas que ustedes van a tener como alumnos y alumnas, aquellas que se conforman luego de un divorcio, luego de una separación. Hay estudios que están mostrando que estas familias reconstituidas, donde muchos niños y niñas se socializan, son muy problemáticas, no son garantía ni seguridad de estabilidad emocional para niños y niñas, porque es una novedad en el mundo social, y todavía no hay como normas claras para cada rol nuevo. Imagínense lo complejo. A ver, ustedes son muy jóvenes, capaz que algunos vienen de familias de padres separados, ¿no? Pero antes, yo tengo unos cuantos años más que ustedes, uno se socializaba como niño en una familia, no digo que una era mejor que la otra, ¿no? Era una familia que iba a empezar y a terminar más o menos con el mismo esquema. Padre y madre juntos, hijos e hijas creciendo y haciendo lo que pueden, ¿no? Y ya ahí era complejo. Imagínense ustedes que ya en una familia tradicional, patriarcal, de padre, madre y la prole, ya era muy complejo porque eran muy conflictivas también. Imaginen ahora donde hay dos escenarios o dos unidades domésticas donde el niño o la niña transita algunos días de la semana en la unidad doméstica o el universo paterno, otros días a la semana en la unidad doméstica y universo materno, donde ese papá ha recompuesto su vida afectiva y hay otra mujer adulta en la vida de ese niño o niña, donde esa mamá también recompone eventualmente su vida afectiva y hay otro sujeto adulto o varón que entra en la vida del niño, donde hay hermanos, hermanas. ¿Ustedes se imaginan la complejidad que tiene una familia ensamblada? Y es lo que viene, es lo que viene. Y es lo que hay. Es lo que ya está instalado. Entonces, fíjense ustedes la complejidad que tiene crecer hoy y evolucionar y desarrollarse para los niños del siglo XXI, que son aquellos con los que ustedes van a trabajar. Yo dejo por acá y después podemos quizás intercambiar a propósito de lo que también plantea Alice. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Y capaz que si quieren plantear alguna pregunta de los tópicos y los ejes que trabajó David, capaz que sería importante. No sé qué piensan desde Paysandú, desde Canelones, desde Rocha, desde el Instituto Magisterial de Montevideo, de Tacuarembó de Artigas. ¿Hay alguna pregunta que le quisieran hacer al profesor David Amorín? Quizás es mucha información y necesidad de un tiempo de asimilación, pero... De descanso. Sí. Creo que ya hay un micrófono, sí. Están pasando el micrófono. Creo que es una instancia muy importante de poder dialogar con el autor de los libros con los cuales ustedes están formando, ¿no? Bueno, ahí parece que surgió alguien que tiene una inquietud. Sí, no, una consulta concreta. Sí. Cuando manden el enlace de la videoconferencia, ¿pueden mandar independiente PowerPoint? Sí, eso lo arreglamos a nivel tecnológico, no hay problema. Se los mando. No es problema, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, pero vamos a lo que pueda decir Alice, que también yo sé que es muy interesante y después quizás si nos queda un retito al final, aprovechamos bueno, yo sé que es mucha información, es cierto, pero ustedes están en un nivel de formación terciaria, ¿no? Y Alice tiene más, ella va a plantear aspectos de la psicología evolutiva ya mucho más centrado para que ustedes vean la importancia que tienen los autores en vuestras currículas y bibliografías. Bueno, retomando un poco esto de la línea de la reflexión. Sí. Perdona, que se le apunta a una alumna que quiere hacer una pregunta. Excelente, la escuchamos. Bueno. Buenos días a todos los compañeros de Artigas que hubieron un poco de problemas acá con la conexión. Son las que están más lejos. Sí. Sí, hola, buen día. Buen día. Quería
sociedad a los adultos que vienen desorganizados. O sea, sí. La estructura social actual ahora, nosotros que somos adultos, vivimos todo ese cambio de familias, de la tecnología, todo es algo nuevo para nosotros. Pero los niños ya nacen inmersos en eso. Entonces nosotros tenemos que tratar de organizarnos a nosotros a través de los niños, o sea, organizar la sociedad a través de los niños. Sí, ese es el planteo. No sé si lo logro entender. Yo creo que la sociedad se está reorganizando de facto, ¿no? O sea, de hecho, insisto, hoy estamos hablando de que estamos parados y paradas sobre la cuarta revolución industrial. Eso implica transformaciones en la producción de subjetividad. Entonces, la sociedad planetaria, porque estamos globalizados, está frente a una mutación. O sea, no sé, lo que tú llamas reorganización puede ser desorganización también. No sé si es una reorganización o una desorganización. Lo que creo que no sé si a través de los niños podemos como reorganizar. Creo que tenemos que ayudar, creo, desde la educación, a que esa reorganización, desorganización les impacte lo menos posible en su salud y en su condición de seres humanos. Lo vería más bien por ese lado, ¿no? Claro, está bien. Bueno, gracias a ti. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, entonces, como les decía, la mirada desde la coordinación del Departamento de Psicología, del Consejo de Formación, estaría más centrada en una mirada integradora de cómo se ha organizado, o los autores que hemos tratado de integrar en psicología evolutiva y de la educación para los que se están formando como maestros, y en psicología del desarrollo, que es la psicología que planteamos para el maestro de primera infancia, ¿no? Esa mirada integradora nos parece muy importante. Trabajar la teoría de Bowlby, la teoría del apego, escribió sobre la dinámica de las relaciones humanas, dado que el niño necesita de un cuidador, ¿no? Es decir, esto del cuidado materno, pero también el cuidado que debe tener el maestro en primera infancia, ¿no? Que va a facilitar el desarrollo integral desde lo social y desde lo emocional, como planteaba David, qué pasa con la inteligencia emocional en el desarrollo de los niños, pero qué pasa con la inteligencia emocional de nosotros los docentes cuando tenemos ese vínculo de interacción con los estudiantes, ¿no? Y con los niños. Creo que es importante también recordar que hay una política pública actual del Plan Nacional de Cuidados que está centrado en niños y en adultos mayores, ¿no? Cuánto es real, ya que hablamos de una educación integradora, cuánto se transforma en realidad de la ayuda que puede tener un niño sordo o un niño Down o un niño con problemas visuales, integrarlos a la escuela, y cómo puede ese grupo funcionar e interactuar con este tipo de niños, ¿no? La importancia del cuidado tiene que ver con el cuidado del que necesita una ayuda, pero también tiene que ver la calidad del cuidador, y en ese caso creo que nos tenemos que centrar también en qué tipo de formación va a tener el maestro común y el maestro de primera infancia, que realmente va a incidir también junto a los padres biológicos de crianza o de adoptivos en generar patrones de apego, porque nos parece fundamental que el niño se sienta sostenido, querido, porque es la forma en que vamos a reforzar su autoestima y que le vamos a posibilitar la forma de aprender, ¿no? de generar percepciones, emociones y pensamientos, y bueno, y construcciones subjetivas. Creo que también es importante las observaciones que hace el maestro común en las aulas, pero que hace también el maestro de primera infancia en los CAIF, porque ahí van a poder ver el apego seguro, el apego inseguro, el apego ambivalente y el apego desorganizado. Creo que es muy importante fijar y poder analizar qué tipo de vínculo tienen esos chicos con las familias, esos niños con las figuras maternas o con los encargados de crianza, ¿no? Y también ver cómo esos maestros de primera infancia pueden trabajar interdisciplinariamente, que era una de las recomendaciones que
decía David, creo que el mundo que se viene es un mundo interdisciplinario, solo la educación no puede, tenemos que ver cómo trabajan los educadores junto con los asistentes sociales, junto con los psicólogos, y esos equipos interdisciplinarios de qué manera pueden intervenir y acompañar los distintos procesos de desarrollo integral del niño, ¿no? El viernes pasado ustedes, no sé si tuvieron acceso a la conferencia que dio Jacques Tardif, que es un consultor de Canadá, que fue traído por el Consejo de Formación en Educación. La conferencia se hizo acá en la Torre de Antel, pero está colgada en la página del Consejo de Formación en Educación, así que convoco a los profesores de psicología que puedan acceder a esa charla para poder debatir y interactuar con los propios estudiantes, ¿no? Y Jacques Tardif lo que planteaba era que es muy importante generar una competencia básica en este momento en la gente que está en formación. Tardif ha trabajado con un programa de competencias en la Facultad de Medicina de Canadá, de Quebec, y con la Facultad de Ingeniería. Y ese programa ya lleva más de 15 años y tienen muy buenos resultados, sobre todo trabajando en situaciones problemas y en situaciones situadas, ¿no? Aprendizajes situados. Y él plantea que lo más importante cuando se trabaja por competencias es poder lograr actuar y saber hacer desde la complejidad. Si vamos a trabajar y hacer desde la complejidad, necesariamente tenemos que trabajar desde lo disciplinar, pero también dentro de lo interdisciplinar. Y creo que es bien importante poder tener aprendizajes situados que nos puedan dar seguridad para el día que egresemos como maestros de primera infancia, poder actuar en las distintas situaciones que nos puede plantear la realidad. También creo que tenemos que recordar el aporte que da Dewey en cuanto a dos aspectos, ¿no? Que el niño se caracteriza por su inmadurez, pero también por su plasticidad. Y creo que es importante recordar que la plasticidad es lo que va a facilitar los aprendizajes, que permite también el acceso al psiquismo creador, a sentirse libre y poder inventar y crear. Brunner también nos plantea, ¿no? la posibilidad de generar mundos posibles en ese texto bien interesante que trabajamos en formación docente, que es la educación como puerta a la cultura. Otro aspecto importante es poder repensar y resignificar los aportes que hace Erikson en cuanto al ciclo vital. Esa fase fundamental, la primera, que plantea generar la confianza básica versus desconfianza básica, ver cómo el niño en la primera infancia va haciendo ese recorrido y cuánto de la confianza básica va a poder adquirir dentro del grupo familiar y cuánto de esa confianza básica puede adquirirlo en los primeros años de vida, de 0 a 6 años, con que va a trabajar el maestro de primera infancia. Y también los maestros comunes, ¿no? Porque yo creo que el tránsito por la escuela y también por la secundaria tiene que ver con esto de ir generando confianza en la institución en que está y confianza en sí mismo de que es capaz de aprender, que es capaz de rendir y que es capaz de consolidarse como un sujeto autónomo. En esa complejidad de relaciones también construimos subjetividad, ¿no? Porque Foucault plantea esto de que la subjetividad tiene que ver con el pliegue del afuera en el adentro, es decir, las vivencias que uno va teniendo las va resignificando y las va interiorizando, donde entendemos que las acciones del maestro son fundamentales. Bowlby, el autor que plantea la teoría del apego, nos dice que es muy importante las relaciones continuas con el niño, que tengan carácter íntimo y que sean cálidas. Como planteaba David, cuando tenemos una familia ensamblada, cuando tenemos diversidad de vínculos dentro de las estructuras familiares, a veces esto de la continuidad y la intimidad se ve mermado o interrumpido, ¿no? Entonces, la continuidad que puede tener el maestro en el año lectivo y los profesores en el año liceal también pueden favorecer muchísimo a esta función de cuidado y de sostén. También creo que es importante el abordaje que planteamos desde los programas sobre la teoría sociohistórica de Vygotsky, ¿no? Cómo esa interacción entre los pares y la interacción con un adulto mayor puede ir fortaleciendo esa zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal que le va a ir fortaleciendo y le va a ir generando capacidades. Hoy David planteaba la merma en el manejo del lenguaje, la merma en la capacidad de exponer. Yo creo que esto de poder
discutir en pequeños grupos y después ser portavoz de lo que se discutió en los grupos es bien interesante a nivel escolar, y que se vaya turnando el portavoz del grupo también, ¿no? Es decir, que todos se vayan fortaleciendo en esa capacidad de expresar el pensamiento y las conclusiones y la criticidad que se va dando en los grupos. Bueno, también creo que es bien importante, sobre todo para el maestro de primera infancia, pero también para el maestro de primaria, tener en cuenta los aportes que hace Winnicott, ¿no? Él plantea esto de la función materna que implica y el sostén, el manejo y la presentación de objetos. Creo que la función del sostén también el maestro de primera infancia va a trabajar, y es muy importante porque va a trabajar con el niño, pero también va a trabajar con las estructuras familiares. Pensar que el cuidado tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con sostener, amparar y contener. Y la función de sostén es muy importante porque permite la continuidad del ser del bebé. Y esta tarea va a estar compartida dentro de las estructuras familiares y también con los maestros, ¿no? Creo que también dentro de las estructuras escolares tenemos que valorar mucho la función materna entre lo que puede hacer esa mamá, que a veces tiene multiempleo y está pocas horas con el niño, pero valorar la calidad del encuentro, ¿no? Y también a veces sostener, porque las madres a veces se sienten muy culpables cuando tienen 2 o 3 trabajos y pocas horas que estar con el niño, y el maestro... Alicia, sí. y además la mayoría de las familias monoparentales, que es un formato son en realidad monomaternales, son de jefatura materna. Hay muchas madres que están solas con sus hijos. Y a veces el hijo mayor hace de cuidador de los más pequeños también, ¿no? Es una sobrecarga también. Bueno, también la función de manejo, ¿no? Favorece el desarrollo del niño, y el manejo o la manipulación facilita la experiencia de funcionamiento corporal, favorece la personalización del bebé. Y acá juega un rol muy importante la psicomotricidad y el juego. Ya hablábamos con David, capaz que podés aportar más también. Él planteaba que qué importante era el eje de lo lúdico, qué importante es el juego en la primera infancia y también en la escuela. No, quizás, me parece que yo por supuesto que siempre me pasa lo mismo, uno prepara, a ti también te pasará, Alice, deja mucho más fuera de lo que dice que lo que realmente puede incluir, porque el tiempo siempre acota muchísimo lo que uno ha preparado. Perdón que te voy a robar 2 segundos. Por favor, pero ya que ella lo plantea, el tema de la acción psicomotora, ¿no? El tema de la motricidad. Yo tenía así pensado para ustedes, yo cuando dije que no cualquier niño que se mueve más allá de lo que uno espera es un hiperactivo o tiene un trastorno por déficit atencional con hiperactividad asociada. Tenemos que pensar que sobre todo en niños de primera infancia la motricidad es el medio privilegiado para la expresión del psiquismo. El vehículo de comunicación del niño, sobre todo de primera infancia, es el cuerpo y la expresividad motriz. La motricidad es el modo tónico emocional de ser y de estar en relación con el mundo, porque el lenguaje va siendo el mediador progresivamente, ¿no? La motricidad y la acción desarrollan la expresividad, la creatividad y la autoafirmación. Fíjense en lo importante que es moverse para un niño y dejarlo moverse, ¿no? Y a través de la acción y la motricidad, el niño ejercita el poder sobre el objeto y el espacio, lo que fortalece el yo. Entonces, como me dio el pie Alice, bueno, planteo esto: la motricidad y la acción son la condición sine qua non. Sin eso el niño no tiene interacción con el mundo y el desarrollo está condicionado y limitado. Perdón, Alice. No, la idea es articularlo acá. Después, otro elemento importante es la presentación objetal, ¿no? La función consiste en mostrar gradualmente objetos de la realidad del mundo para que pueda ser real su impulso creativo. Y esto facilita las relaciones del bebé con el objeto del mundo, y acá hablamos de la madre habilitante, ¿no? Esa función de madre habilitante, transformadora y socializante. Y el docente también es habilitante, transformador y socializante. Y qué importante también los grupos, y en el maestro de primera infancia qué importante también es trabajar con los grupos de madres y padres, como dice David, de los hogares ensamblados o de hogares monoparentales,
y qué función de sostén puede tener esas instancias de encuentro y de interacción con las figuras adultas que sostienen y atienden y crían y cuidan a esos chicos, ¿no? Otro parte único que me parece bien importante para el maestro de primera infancia es la noción de preocupación materna primaria, ¿no? Cómo esa madre puede manifestar esa preocupación, y también la noción de madre suficientemente buena, ¿no? Que es la madre que permite ser, no la madre sobreprotectora que hace cosas por el niño, sino que habilita a que el niño logre por sí solo distintas situaciones en la vida, ¿no? Las fallas maternas pueden bloquear el desarrollo y la capacidad del bebé de sentirse real. Entonces digo, qué importante es poder trabajar en pequeños talleres con las madres, desculpabilizar y habilitar a que ellas también puedan ejercer el rol de madre y mejorar la calidad de los tiempos cuando están con los chicos. Y volvemos a la importancia del valor del juego, ¿no? Que habilita al niño a ser libre y a ser creador, que la realidad psíquica interna se ubica dentro de los límites de la personalidad del sujeto, y es muy importante que se le permita el juego, además de toda la invasión tecnológica que vive, pero también qué espacio puede haber dentro de la institución escolar para que él imagine y cree sus propios juegos, ¿no? Porque estas también son experiencias culturales que van a generar subjetividad en el niño y que le van a ir dando seguridad de que él también puede construir solo o con el grupo. En cuanto a las competencias que entendemos que debería lograr el maestro en primera infancia, creo que es muy importante que el currículum que se pueda desarrollar dentro de la formación del maestro de primera infancia, incluso en la formación de maestros, tratar de que sea lo menos fragmentado posible, es decir, que puedan los profesores de psicología trabajar con sociología y con pedagogía, y se puedan hacer actividades comunes y trabajos en común también, que eso va generando el trabajo interdisciplinario del que decimos que una vez que se egrese van a poder trabajar en las escuelas y en los liceos, ¿no? Aprender a trabajar en equipo no es tarea fácil, es compleja, pero es muy gratificante, uno puede aprender mucho de los otros. Y es importante abordar la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, porque todo esto moviliza conocimientos, saberes y saber hacer. Tardif, volviendo a la conferencia del viernes, planteaba que hay dos lógicas que tienen que ver con los currículum y cómo se enfoca el currículum y las competencias. Y ahora que estamos en este tránsito de formación docente hacia una universidad de educación, creo que tenemos que repensar esos dos aspectos que plantea Tardif, ¿no? Él dice que hay una lógica fotográfica, que es la donde estamos parados, donde se plantean objetivos por disciplinas y que las disciplinas van fragmentando el conocimiento, ¿no? Que dan a conocer saberes fragmentados y que la secuencia pedagógica es de lo simple a lo complejo. Mientras que también se puede transitar, decía, mover el cursor hacia la lógica videográfica, donde el currículum está integrado, hay programas por competencias, prima la lógica de la continuidad, de la cotidianidad con movimiento y cambio, aprendizajes situados con conocimientos pertinentes y con buen uso. Esto que a veces planteamos en formación docente, ¿no? Que ustedes, los estudiantes, tienen que hacer 5 trabajos. El otro día nos estábamos planteando en la coordinación, yo soy docente de Psicología y la Educación en segundo, un profesorado de Biología, y estamos pensando con el profesor de Pedagogía, con el de Epistemología y con el de Sociología, hacer una segunda evaluación con un solo trabajo y que el estudiante en un solo trabajo cubre 4 o 5 asignaturas. Eso me parece que va a enriquecer el trabajo, demanda esfuerzo del docente, pero por el hecho de trabajar interdisciplinariamente ustedes no dejan de conocer las asignaturas, porque para hacer un buen trabajo hay que profundizar en esas asignaturas, ¿no? Eso implica también tarea docente, ¿no? No solo trabajo de los estudiantes, sino de nosotros como equipo docente. Lo que Tardif también plantea y recomienda es, cuando estamos en situaciones de aprendizaje, tener un alto grado de autenticidad en las situaciones de aprendizaje, trabajar sobre problemas reales, lograr un alto grado de interdisciplinaridad en las situaciones de aprendizaje y presentar situaciones de aprendizaje que generen conflicto cognitivo. Lo que ya sabemos
no nos interesa. Creo que lo importante es el desafío, ¿no? Esto implica comprensión, acción y reflexión. Esto tiene que ver con el espiral autorreflexivo de Cary Kemmis. Como ven, uno también va ensamblando lo que dice un autor y otro y cómo vamos desde las ciencias de la educación tratando de consolidar aspectos para que puedan tener una buena formación. Después me remito también a Dewey en relación a la significación educativa en el concepto de desarrollo, y él plantea que la vida es desarrollo y el desarrollo, el crecimiento es vida, y que el proceso educativo es un proceso de reorganización, reconstrucción y transformación continua, que es un poco lo que planteaba la chica de acá, ¿no? Sí. Esto de organizar, yo creo que en la vida permanentemente estamos reorganizando, reconstruyendo y transformando. También desde la importancia que le daba a Dewey a la plasticidad, el autor plantea que esto implica aprender de la experiencia, y la experiencia genera nueva subjetividad y nuevos hábitos, y que los hábitos activos también generan pensamiento y generan nuevas iniciativas. Entendemos que el valor de la educación escolar es crear un deseo de crecimiento continuo y que esto potenciaría el trabajo en las inteligencias múltiples, ¿no? Integrando también a Gardner en esta propuesta. Y me pareció también importante traer algunas cuestiones que tienen que ver con los pedagogos, ¿no? María Montessori, desde 1910, plantea y nos alerta que el niño, puesto en un ambiente adecuado, descubre su propia dimensión espiritual, se realiza plenamente y es libre. Y el maestro observa al niño, y dice una cosa muy importante Montessori, no lo dirige, es un vínculo entre él y el entorno. Yo creo que esta lectura hay que hacerla, que el entorno debe ser a su medida, adaptado a las necesidades de su momento evolutivo. Bueno, en este momento evolutivo, ¿qué cosas puede brindar el maestro y la escuela en los primeros años de vida para realmente potenciar las capacidades del niño? Se trata de una pedagogía que está altamente asociada a lo social, ¿no? Y la pedagogía montessoriana existe la idea de que el niño debe desarrollar sus propias potencialidades cognitivas en un viaje desde el nacimiento hasta siempre. Y el mayor aporte de Montessori fue el intento de situar al niño en el centro del proceso educativo y liberarlo del rol de sujeto pasivo de estudio y aplicación. Es decir, no como objetos de estudio, sino como sujeto en desarrollo. Y para terminar, me parece importante un aporte que hace Violeta Núñez desde la pedagogía social, ¿no? Que plantea que la educación es una práctica que pone en acto el desarrollo de todo ser humano, del ser humano a ser sujeto, apuesta a hacer recorridos propios, es decir, hacer de la educación un antidestino, práctica que juega caso por caso contra la asignación cierta del futuro que se supone ya previsto, ¿no? Esto de poder tener una atención personalizada con cada sujeto y poder brindarle aquello que necesita. Lo que plantea también un gran esfuerzo de parte del docente de atender, conocer y sostener a cada estudiante. Bueno, no sé si tenemos un tiempito, de 10 minutos, si quieren hacer alguna pregunta en relación a lo que hemos expuesto. Mi idea fue articular un poco los autores que están recomendados en la formación de maestros comunes y maestros de primera infancia para resignificar los autores más que nada. Bueno, los escuchamos. Desde Artigas. Sí. Un comentario. Nosotros, acá los estudiantes se comienzan a ir porque hoy tiene la directora docente una asamblea donde la estudia con los estudiantes para hacer se hace muy larga la jornada. No quiero, es muy intensa. Con respecto a lo que dijo el psicólogo, le agradezco que haya tocado el tema de la tecnología. En mi rol, profesor.
complicó. No estamos escuchando Artigas ahora. Ahora pasó a otro centro. Sí llegamos a escuchar hasta el planteo de la transdisciplinariedad, pero quisiéramos volver a Artigas antes de pasar a ese otro centro que nos quieren hacer a Florida. ¿Podemos pasar a Artigas para terminar con sí, no, yo terminaba ahí, sí. Ya que estamos hablando de la profesora de psicología, de incluir también la informática en esa edad, sobre todo para, justamente por lo que estaba diciendo el psicólogo del uso de las TIC. Sí. Sí, claro, respondiendo a la compañera Artigas, más que no hay preguntas, allí hay como un aporte y una reflexión muy rica y muy oportuna. Evidentemente, lo que conocemos como la categoría nativos digitales y nativas digitales, los docentes y las docentes jóvenes pertenecen a esa categoría, por lo tal, no quiero usar una palabra fuerte, pero están también alienados y alienadas con esas tecnologías. Y normativa. Claro, entonces es como muy difícil si ellos también están atrapados en ese, yo creo que por momentos ese sinsentido del uso del aparatito, porque si se le da sentido está fantástico, pero es ese sinsentido de repetir compulsivamente pequeños actos con un celular que en realidad no tienen finalidad. Entonces seguramente es difícil transmitir a un niño el uso crítico, pero bueno, ese ya es un problema que nos desborda. Y yo agradezco mucho, no sé si Alice quiere responder algo, el planteo, ¿no? No, agradecemos la participación y sí, yo sé que en Artigas se trabaja interdisciplinariamente y ese es el camino, así que las felicito en fortalecer que las ciencias de la educación trabajen juntas y que también convoquen a otros profesores para poder trabajar interdisciplinariamente. Muchas gracias por el aporte. Podemos pasar a Florida, quizás, que estaba allí para hacer un planteo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola. Cuando la señora decía que es muy importante el vínculo que debe tener la familia con el maestro en primera infancia, eso también es aplicable a las otras clases, ¿no? También es muy importante que vayan los padres a tener talleres con los niños de primero a sexto, ¿no? Claro, sí. Lo de señora, yo soy la coordinadora de psicología, mi nombre es Alice. Escuchame. Pero yo no tuve lo que pasa desde el principio, por eso no sé. Sí. No, perfecto. No, lo que yo planteaba sí, que es muy importante el vínculo del maestro con el alumno, y es muy importante también las interacciones de ese maestro con los padres y la interacción entre los propios padres. El taller que ustedes pueden hacer orientador es bien importante porque tenemos, como decía David, muchos tipos de familias, ¿no? Y las familias monoparentales a veces es solo la mamá, la jefa de hogar, y la que tiene que verse con la crianza del niño, con la comida, con el trabajo y con el manejo de lo económico, a veces se siente sobrecargada. Muchas veces responsabiliza al maestro de todo lo que pasa al niño. Entonces el tema es, bueno, cómo tener una buena alianza con esa mamá y cómo poder caminar juntos para poder favorecer el desarrollo del niño. Sí, por supuesto, de primero a sexto, porque si David les está planteando que a los 9 años, que el chico más o menos está en cuarto, ya está con toda la temática preadolescente, ustedes piensen en todo el tema de la información, porque también tenemos niños en sexto que ya están embarazadas, ¿no? Toda la información y el lazo que tiene que hacer la educación con el tema de la salud también, porque la educación sola no puede, por eso apelamos a esto del trabajo interdisciplinario, ¿no? No sé, David, si quieres. No, solamente agradecer, sin duda, el divorcio familia-escuela sigue siendo enorme. Ese es un desafío para las políticas de educación. Perdón, ¿hay otro centro ahí para aportar? Sí, Canelones acá. Hola Estela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el aporte, Alice, muchas gracias a Morín también. Acá estamos escuchando con los alumnos
También, me parece genial, los felicito también a todos los estudiantes que quisieron compartir este espacio con nosotros. Brillante. Sí, además agradecerle a Estela, que fue una muy buena colaboradora para armar el programa de primera infancia, ¿no? Ella está en la comisión de carrera, yo estoy en el departamento, pero juntas pudimos trabajar, convocadas por el consejero Luis Garibaldi, y hoy nos acompañó María de Ibarburu, así que nosotros también nos sentimos muy sostenidos por el consejo, que eso es muy importante, lo que hablábamos con David, ¿no? Si en la tarea no se puede estar solo, acá o trabajamos todos juntos, ¿no? Como compañeros de ruta, o la cosa creo que se viene abajo. Bueno, te escuchamos. Bueno, Alice, también quiero decir que vino inspectoras y maestras del CAIF, inspectoras de educación inicial. Bueno, felicitaciones por integrarlas al grupo y bienvenidas todas, y esperemos poder seguir trabajando juntas. Lo que quería agregar más que nada, más que una pregunta, aunque preguntas hay muchas, es en relación al replanteo que podemos tener los adultos en relación al apego. O sea, que cuando trabajamos el apego y cuando lo vivimos, ¿verdad?, con los niños, también el maestro de alguna manera tiene su vida, digamos, tiene sus vínculos, y cómo se resignifica ese apego que en realidad se da a lo largo de la vida. Sí, me parece bien importante lo que estás planteando, ¿no? Porque todo el mundo subjetivo y todo el tema de la transferencia y la contratransferencia se va a resignificar muchas veces en el aula, de lo que el maestro pueda plantear, de lo que nos puedan plantear los alumnos, y cómo eso nos moviliza desde el mundo subjetivo de cada uno. A ver, David, desde tu perspectiva. No, me parece que Alice redondeó muy bien el punto. Recordemos que los adultos tenemos un estilo de apego, entonces también allí es donde yo creo que entra quizás lo interdisciplinario. Yo creo que los equipos docentes deberían tener espacios de autorreflexividad, yo no diría psicoterapéuticos, ¿no? Sería un atrevimiento de mi parte, pero sería fantástico, pero sí donde pensarse a sí mismos y a sí mismas, el equipo docente o el equipo del sector escolar, repensarse a sí mismos como sujetos en crisis. Yo dije que los adultos estamos en crisis también, como sujetos con historia, con una biografía, con un desarrollo, con un proceso de subjetivación, con atravesamientos de género. A mí me hubiera gustado mucho hablar del tema género, un poco más, pero bueno, no daba para ello. Entonces yo creo que tiene que haber instancias de encuentro entre los equipos, de autorreflexividad, para pensarse a uno mismo en su propia estructura psíquica, y qué cosas pulir, por decirlo de alguna manera, o ayornar o hacer conscientes para optimizar la tarea educativa, ¿no? Y el apego con los niños. No, me parece que por ese lado, ¿no? Yo creo que también, bueno, unido a esto de un espacio de reflexión, estaría ver el alcance y las limitaciones de las intervenciones, ¿no? Hasta dónde uno puede y hasta dónde uno puede con el otro, porque tampoco manejarse omnipotentemente en estas cuestiones, ¿no? O generar demasiada culpa de lo que no pude hacer. Sí. ¿Hay alguien atrás que quería preguntar algo? Hay un compañero allí que creo que levantó una mano, no sé si era para saludar o pedir micrófono. Era para saludar nomás, te hacemos así, va, y seguimos. Ya. Es para hacer una pregunta. Ah, bueno. Muy bien. En realidad, primero queremos sugerir si pudieran apagar los micrófonos. Nosotros insistimos porque no se siente, entonces el efecto de eco. Porque ahora estamos, ¿con quién estamos ahora? Rocha. Acá estamos con Rocha. Muy bien. Hola. Hola. Bueno, un gusto tenerlos también. Un beso a la directora. No,
Bueno, ¿quisieran hacer algún aporte ustedes desde ahí, desde Rocha? Sí, ustedes hace un rato mencionaron el tema de, no sé cómo expresarme bien, pero las discapacidades. Por ejemplo, el problema de la falta de habla, si es mudo, ciego, sordo, o tiene algún síndrome. Entonces mi pregunta en realidad va dirigida, si bien nosotros tenemos una clase diversa en general, no se puede hablar de niños normales o anormales, porque en realidad hay variedades. No se presenta tanto tener en una clase, por ejemplo, un niño mudo, o ciego, o sordo. Y yo quería saber si nosotros tenemos, además del instituto, una capacitación mayor para poder trabajar con ellos y poder incluirnos mejor. Mira, la directora general del Consejo de Formación en Educación, Ana Lopater, lo plantea como muy importante el tema de la inclusión. El tema de la inclusión va unido a esto que tú planteas de una capacitación específica, porque la formación docente está planteada para una población más o menos normal, que tenga motricidad, que pueda subir escaleras. Viste que no todas las escuelas tienen rampa, hay niños que están en silla de ruedas y eso se complica. En este momento lo que hay son acompañantes terapéuticos, es decir, si estás en clase con un niño sordo, hay alguien que hace la lengua de señas y acompaña. Creo que en esto del camino a la Universidad de Educación, esos aspectos va a haber que tenerlos en cuenta, ¿no? De cómo el docente, además los niveles de tolerancia del docente y los niveles de tolerancia del grupo, porque también al grupo le afecta y a veces le da mucha pena, ¿no? Que haya un chico down, por ejemplo, en el grupo. Bueno, la otra es cuánto le podés exigir tú a ese chico down dentro de tu propuesta curricular, o cuánto vas a tener que hacer lo que se denomina adecuaciones curriculares, que creo que también formación docente va a tener que profundizar en esos aspectos. Cómo hacer adecuaciones curriculares para esos chicos que tienen, yo les llamaría capacidades diferentes, puedan ir cursando el año escolar y puedan ir sintiéndose gratificados en poder ir logrando cosas. Porque también si hay un chico con discapacidad, te doy un ejemplo, hace unos años una chica que fue a una escuela de recuperación que tenía problemas psíquicos importantes, entró en un primer año de UTU. No hubo un maestro itinerante que acompañara ese proceso de cambio de la escuela hacia UTU. Y esa chica cuando entró dice así, lo importante es la integración. Nosotros nos cuestionamos desde la psicología si solo la integración, porque cuando empezaron las pruebas de matemática, de física, de química, empezó a no poder llegar a rendir el mínimo exigido. Entonces desde el inicio nosotros planteamos, ese es un potencial desertor, ¿no? Entonces digo, la escuela inclusora tiene que pensar, tener ese pensamiento anticipatorio y pensar cuáles son las dificultades que va a tener este niño y qué recursos la escuela le va a brindar para tratar de soslayar esas dificultades o superar esas dificultades. Entonces creo que en la formación de maestros, si bien pensamos en lo interdisciplinario, tenemos que pensar también en habilitarlos a ustedes y tener otro potencial de capacitación que les permita trabajar desde la inclusión. Es muy importante el rol de los padres, ¿no? Pero es muy importante que el maestro también se sienta en condiciones, porque eso moviliza emocionalmente. Tenés un grupo de 30 y tenés 2 chicos con distintas capacidades y bueno, tú querés trabajar con todo el grupo. No sé, David, si querés. No, creo que Alice fue clarísima. Yo creo que solamente decir, no es un tema en el cual puede haber profundizado nunca, pero creo que la cuestión de la integración es sumamente compleja y creo que hay muchísimo camino para andar, no me puedo meter en eso. Bueno, y gracias gracias a Rocha, ¿no? Y por la preocupación, porque es bien importante, cuando uno está preocupado va a tratar de buscar caminos, ¿no? Sí. Bueno, gracias a usted y un saludo de Rocha para todos. Bueno, un abrazo grandote para todos, que pasen muy bien. Bueno, ahí nos avisa el programa que en 6 minutos estamos terminando, así que capaz que... ¿Desean extender la reunión por 15 minutos, dice? ¿Sí o no? Depende, hay alguna pregunta o aporte más, y si no nos vamos despidiendo hasta una próxima, ojalá nos volvamos a encontrar. Bueno, preguntamos a los otros centros si hay alguna otra pregunta. Saibán nos plantea que tenemos 6 minutos.
Artigas, ya está. Bueno, nos despedimos y gracias a todos y todas. Gracias. Bueno, muchas gracias por el encuentro y será hasta la próxima. Muchos saludos a todos los estudiantes, las profesoras y los directores que nos habilitaron este encuentro. Mil gracias.